una simple decisión puede cambiar drásticamente tu vida, todo aunque parezca ser inofensivo puede contener un riesgo brutal. Mi nombre es Robert y en esta historia les relataré el encuentro más cercano que tuve con la misma muerte. Yo tenía alrededor de 26 años, junto a muchos de mi grado habíamos terminado la carrera, por lo que se decidió celebrar este momento de nuestras vidas. Mediante el grupo de WhatsApp empezamos a organizar quién llevaría algunas cosas o dónde nos encontraríamos para celebrar. Decidimos alquilar una casa algo pequeña, pero tenía un patio suficientemente espacioso para nosotros, que en total éramos 28 alumnos. La casa se encontraba casi en mitad de la ciudad, y cerca de esta se encontraban varios negocios, por lo que se nos haría bastante cómoda nuestra estancia ahí. Se decidió que se haría la fiesta el día 17 del mes, y estábamos en el día 12, por lo que aún tenía unos días para prepararme y buscar alguna prenda que sea cómoda para asistir al evento. Quedé con unos colegas para ir a comprar algunas cosas para la fiesta, mientras que en mi cabeza pensaba que por fin había terminado la universidad. Terminamos de hacer las compras, pero uno de nosotros faltaba. Empezamos a buscarlo pero no aparecía. Algunos minutos después salió de un callejón con una pequeña bolsa transparente en la cual hierba. Algunos se rieron por lo que había comprado, pero otros lo regalaron por comprarla y posiblemente llevarla a la fiesta. Pasado el rato subimos las cosas al auto y fuimos a dejarlas a casa de Owen, el mismo que había hecho la compra de aquella sustancia. Luego de dejar las cosas en su casa, cada quien se dirigió a la suya. Mientras caminaba recordaba cuando veía como Owen aparecía con la bolsa entre sus manos y pensaba, nunca la he probado, tal vez la pruebe un poco para saber si es tan buena como algunos dicen. Terminé llegando a mi casa a comer algo y entrar en mi computadora para revisar mi correo y distintas redes sociales. Mientras miraba mi Facebook me encontré con una noticia sobre una extraña criatura canina que caminaba sobre sus patas traseras. Más abajo mostraban una supuesta fotografía real, pero como siempre suele suceder en estos casos, la cosa se veía muy borrosa. Sabía algo de edición de fotografías, por lo que quise descargar la imagen y ver si podía arreglar algunos fallos o revisar si era editada. Pasé unas horas editando y pude observar que la foto era real, lo cual me llevó a pensar que tal vez solo habían sacado una foto de un canino mientras se levantaba para saltar y agarrar algo en el aire, o tal vez era un animal juguetón que quería saltar para comerse un insecto. Pero después de revisar un poco más de la posición del animal, este parecía no estar saltando y solo caminar en sus cuartos traseros. Quería seguir investigando sobre el tema, pero mi apetito y cansancio se estaban haciendo presentes, por lo que fui a comer algo para luego dormir. Al día siguiente fui hasta la casa donde nos encontraríamos para poder saber más o menos cómo llegar y no perderme ese día. Cuando iba llegando vi el vehículo de Owen fuera de la casa, por lo que fui a saludarlo, pero no estaba en su auto, por lo que revisé la casa. Estaba abriendo la puerta cuando salió Owen con algunas herramientas y algo sudado. Al verme su mirada pareció alterarse y cerró rápidamente la puerta. Sospeché un poco, pero cuando me dijo que había venido a hacer unos pequeños arreglos entendí el por qué estaba ahí. Él me preguntó por qué había venido y yo le respondí que era para saber cómo llegar. Empezó a cambiar el tema por lo solo, le seguí la corriente para luego ir con él a buscar las cosas y dejarlas guardadas en la casa. Durante el resto de días no hice nada interesante aparte de buscar un poco más de información sobre el canino, pero la información era siempre casi la misma junto a uno que otro relato. Al llegar el día de la celebración, cuando ya quedaban alrededor de 40 minutos para que ésta empezara, decidí ir caminando hasta la casa ya que no me quedaba tan lejos y aún había algo de luz. Durante el camino me sentía igual de emocionado que un niño. Estaba por cruzar una calle cuando un auto tocó su bocina, a lo que me giré y vi a Owen haciéndome señas para que subiera con él. Entré rápido al auto y nos saludamos. Noté que habían otros dos del grupo, por lo que igualmente los saludé. Durante el camino conversamos un poco para luego llegar a preparar algunas cosas. Unas horas después estábamos todos brindando, mientras que empezábamos a cantar y hacer varias cosas. El sueño me ganó y cedí ante este. No sé cuánto pasó, pero al despertar estaba muy oscuro y parecía que no estábamos en la casa. Extrañado traté de levantarme, pero me sentía muy cansado. Noté que alrededor estaban el resto de mis compañeros y noté que Owen estaba a unos metros de mí, por lo que decidí preguntarle dónde estábamos. Owen estaba muy paniqueado, repitiendo una y otra vez que era su culpa. No entendía a qué se refería hasta que me dijo lo siguiente:
¿Recuerdas el otro día cuando aparecí con la hierba? A quienes se la compre nunca les pagué y solo dije que lo haría, no sé cómo pero me encontraron y al ver que estaba con todos ustedes nos trajeron hasta aquí y dijeron que si no les pagaba a ellos sí lo haría con ustedes. No entendí bien a qué se refería hasta que detrás mío escuché ruidos extraños como si mordieran algo duro, giré mi cabeza y vi algo con el cráneo de uno de mis compañeros entre sus mandíbulas, traté de retroceder pero al tocar el suelo sentí un líquido tibio y viscoso entre mis manos, la sangre de alguien estaba entre mis manos, la adrenalina se disparó en mi cuerpo y cuando mi vista se había acostumbrado a la poca luz vi como varios perros devoraban a mis compañeros, pero uno destacaba por ser más grande y ser bípedo, entonces lo recordé, la cosa que había visto en esa noticia estaba frente a mí cubierto de sangre. Giré mi cabeza para decirle a Owen que debíamos salir de ahí pero ya era tarde, me adentré tanto en mi miedo que no escuché las súplicas de auxilio de mi amigo, al ser devorado por los perros, uno de ellos se me abalanzó a la pierna, era el bípedo, el miedo volvió en mayor cantidad a mi cuerpo haciendo que casi me desmaye, la cosa me azotaba contra el suelo tratando de arrancarme la pierna pero de la nada todos los perros salieron corriendo. Yo caí desmayado para despertar luego de un día en el hospital, me explicaron que unos campistas habían escuchado unos gritos y fueron en nuestra ayuda disparando al aire, me tuvieron que cortar la pierna por el daño que había recibido el hueso y los tejidos de este, durante mi estancia en el hospital mucha gente de distintos noticieros me preguntaban cómo habíamos llegado ahí o cómo sucedieron los hechos, yo solo respondía. Es real, no sé cómo lo llamen pero sé que es real, me destrozó la pierna y estoy seguro que él causará aún más muertes. Montañas son lugares majestuosos, grandes titanes de la tierra que llegan hasta las nubes y nos brindan de maravillosas vistas y entretenimiento en cualquier momento que estés en una o viéndola a lo lejos. Yo y una vieja amiga habíamos terminado finalmente los exámenes de la universidad por lo que durante unas semanas estuvimos trabajando para reunir dinero y así realizar un viaje hacia las montañas del norte del país, estuvimos trabajando en distintas tiendas y todos los días hablábamos para saber cuánto dinero habíamos logrado reunir. Al final de 3 semanas reunimos la cantidad que necesitábamos por lo que empezamos a buscar el equipo necesario para el viaje, atuendos, comida, equipos, etc. Terminamos de reunir todo lo necesario en 2 días. El clima para ese entonces era bastante frío por lo que una vez estuvimos listos con todo emprendimos nuestro viaje, tomamos un tren que nos dejaría a unos cuantos kilómetros de nuestro destino, mientras viajábamos tuve un extraño presentimiento, sentía que algo iba a suceder pero no podía encontrar una respuesta para ello, la ansiedad comenzó a hacerse presente de forma física en mi cuerpo y mi compañera lo notó, ella dio un ligero golpe con su puño en mi frente mientras me miraba un poco preocupada, la ansiedad desapareció pero el presentimiento solo se había hecho más pequeño. Mi amiga solo se rió por lo ocurrido para después tocarme el hombro y decirme que todo estaría bien, me calmé un poco después de eso pero al cabo de unos minutos me quedé dormido. Me veía a mí mismo entre la nieve y los árboles a mitad de la noche, siendo alumbrado por una luminosa luna llena, pero en cuestión de milésimas de segundos a mi alrededor la nieve comenzó a mancharse de un líquido carmesí, levanté mis manos para solo notar que estaban bañadas en sangre. Detrás de mí pude escuchar una fuerte respiración de lo que parecía ser un animal, pero al girarme solo vi varios colmillos saltando en mi dirección. Desperté de golpe sacándole un pequeño susto a mi amiga la cual se enojó por eso y me dio un pequeño regaño, el tren se detuvo y finalmente bajamos de este para después tomar un taxi que nos dejó lo más cerca que pudo de la montaña. Al bajarnos del vehículo el taxista nos dijo que tuviéramos cuidado ya que estas tierras le pertenecían a una criatura del infierno, mi amiga escéptica le dio las gracias al hombre para después jalarme de mi mochila para que empezara a caminar pero antes de voltearme el hombre seguía viéndome algo preocupado. Una vez empezamos nuestro camino recordé la pesadilla y pensé que tal vez ese presentimiento tenía algo que ver como si fuera un sexto sentido pero mi compañera me sacó de mis pensamientos al pedirme que nos sacáramos algunas fotos para tenerlas como recuerdo. Durante el atardecer buscamos un lugar donde armar nuestro campamento y no tardamos mucho,
encontramos unos árboles que parecían formar un círculo semiperfecto, por lo decidimos armar ahí nuestras tiendas. 15 minutos después ya teníamos todo listo excepto el fuego, por lo que yo fui en busca de algo de leña seca. Durante mi búsqueda me dieron ganas de orinar, por lo que tuve que dejar la poca leña que había reunido a un lado y atender el llamado de la naturaleza. Apenas había empezado a hacer mis necesidades cuando desde todas direcciones escuché una gruesa voz diciendo: Date prisa, soy más rápido que el viento. Deja de estar aquí o tu pesadilla se hará realidad. Al escuchar eso me di vuelta rápidamente y vi una sombra oscura corría a toda velocidad en dirección del campamento. No pensé en nada y solo corrí en la misma dirección por mero instinto. Mientras perseguía a esa cosa desde el cielo, empezó a nevar haciendo que me sea más difícil ver en qué dirección estaba corriendo esa cosa. Por un segundo todo pareció detenerse y vi a esa cosa que corría sobre sus 4 extremidades, un ser humanoide con características de un canino, cubierto de un grueso pelaje oscuro. Seguí corriendo mientras pensaba en cómo advertirle a mi amiga que debía de escapar. En este lugar no debe de haber señal, por lo que solo grité su nombre lo más fuerte que pude para después gritar con las mismas fuerzas: ¡corre! Fue una pésima idea. El manto de la noche se apoderó del cielo junto con una brillante luna y un cielo cubierto por un pálido blanco. Al gritar el nombre de mi compañero, ella se sobresaltó y salió de su tienda a toda prisa solo para ser golpeada por las garras de esa criatura. La criatura la dejó en el suelo, dándome tiempo a llegar para tomarla entre mis brazos y tratar de sacarla de ahí, pero la criatura habló. Tienes 2 opciones, chico: o devoró a tu noviecita enfrente tuyo hasta que tu mente no soporte todo lo que sufrirá hasta volverte loco, o que tú termines con su vida pero te quedarás en este lugar como uno más de los míos. No tuve ni siquiera tiempo para replantearme las opciones. La criatura saltó ferozmente sobre mi amiga para comenzar a desgarrar su abdomen y arrancar con fuerza uno a uno sus órganos mientras aún estaba viva. El miedo y el shock no me dejaron moverme y solo pude quedarme ahí, con las manos llenas de sangre y rodeado de esta misma. La agonía de ella por fin había terminado. La criatura me miró con una sonrisa chorreante en sangre para después acercarse lentamente sobre sus cuartos traseros para tomar mi cabeza y mirarme fijamente para después decirme una frase con la cual termino con mi existencia. Espero que tengas dulces sueños. A simple vista nuestro mundo ha cambiado en varias cosas, pero la raza humana sigue siendo el animal primitivo que alguna vez fue hace miles de años. Hace algunas décadas una región de Francia fue supuestamente atacada por un hombre lobo. Según algunos estudios recientes se descubrió que tal vez pudo haber sido algún felino que se le escapó a alguien y al ver a las personas a tan fácil acceso simplemente siguió sus instintos. Tal vez en ese entonces no fue un licántropo, pero los cadáveres que han estado apareciendo últimamente no cumplen con las características de los ataques de los animales de la zona y menos con los de un gran felino. Llevo casi 9 años trabajando como policía en la zona y nunca habíamos visto cadáveres en este estado. Recuerdo que la noche en la que nos llamaron para acudir a observar lo que sucedió estaba lloviendo a torrenciales. Yo y uno de mis compañeros tomamos nuestras chaquetas junto a las llaves de la camioneta para después dirigirnos a la escena. Habíamos recibido una llamada de alguien que mientras transitaba por la carretera encontró un vehículo volcado junto a 2 cuerpos y aparte una niña que estaba en estado de shock. Al llegar nos encontramos con la macabra escena de los cuerpos de esas personas, las cuales aún estaban en sus respectivos asientos del vehículo, pero a medio comer, pero no de una manera natural. Había visto personas atacadas por osos, incluso venados, pero la simple idea de pensar que si lo que había hecho esto no era un oso me carcomía la mente. El tamaño de los zarpazos eran casi similares a los de un oso o puma, pero el causante de esta carnicería no era un animal. Seguimos con nuestro reglamento y llevamos a la niña dentro del vehículo en lo que llegaba la ambulancia para retirar los cuerpos. Nos adelantamos y llevamos a la niña a urgencias para que sea atendida en caso de una lesión. Al llegar a la sala de urgencias la niña fue ingresada y en ese momento nos llegó un llamado de la ambulancia. Solo había un cuerpo. La criatura al parecer no había ido muy lejos y al ya no notar nuestra presencia decidió volver por su presa.
Después de recibir la noticia se nos llamó a la comisaría donde nuestro jefe nos dio órdenes de buscar al animal y eliminarlo, mientras que de igual manera buscar lo que quede del civil para que su familia pueda darle una sepultura digna. Esa misma noche junto a más de nuestros compañeros tanto caninos como humanos empezamos la búsqueda de la persona. La lluvia se había calmado bastante pasando a ser casi tan fina como una brisa, el bosque estaba bastante silencioso esa noche provocado que nuestro miedo a lo que pudo haber causado esas muertes aún esté cerca. La caminata se extendió hasta las 4 de la mañana provocado que nos adentremos más de lo pensado en el bosque y de la misma manera todos estábamos empapados y con sueño agregando a eso que los perros llevaban algo tensos unos minutos, nuestro capitán levantó uno de sus brazos con el puño cerrado indicándonos que nos detengamos y desenfundemos nuestras armas, todos sacamos nuestras armas lo más silenciosos que pudimos pero algunos de los perros empezaron a gruñir en la dirección de la arboleda que estaba enfrente de nuestro capitán mientras que el resto trataba de zafarse de sus correas. El capitán sacó su arma y lanzó algunos tiros al aire dejando a todos en silencio, mientras su arma aún soltaba humo. Estela apuntó al frente de donde empezó a aparecer una criatura similar a un canino pero con algunas características humanas, todos apuntamos nuestras linternas en su dirección y fue entonces que al terminar de salir de los árboles esa cosa mostró sus colmillos, la criatura estaba repleta de un pelaje oscuro completamente empapado tanto por la lluvia mientras que desde su pecho hasta su largo hocico estaba repleto de la sangre de lo que había estado devorando. La criatura lanzó un poderoso rugido en nuestra dirección a la vez que nuestro jefe gritaba que disparemos. La criatura se movió a una velocidad sobrehumana lanzándose sobre el capítulo para morder su rostro y con un solo movimiento arrancar la parte frontal de su cráneo para después saltar con el siguiente. Debido a la balacera los perros salieron corriendo entre la oscuridad mientras que nosotros solo veíamos la luz de nuestras linternas moviéndose de lado a lado mientras que veíamos a esa cosa moviéndose a gran velocidad para después escuchar los gritos de nuestros compañeros. Los rayos del estaban empezando a salir, lo cual nos dio una mayor visibilidad y pudimos dejar las linternas a un lado, pero el lugar ya no era más que una montaña de trozos de carne y grandes salpicaduras de chorros de sangre por todos lados. Para cuando me di cuenta ya era el último que quedaba de pie mientras que esa cosa solo me observaba a unos cuantos pasos mientras que yo aún le apuntaba con el arma pero a la hora de jalar el gatillo del arma no salió ni una bala, entré en pánico por lo que mi cuerpo empezó a temblar fuertemente haciéndome casi imposible buscar otro cargador del arma, la criatura se mantuvo observándome todo ese tiempo acercándose poco a poco hasta que cuando saqué el cargador descargado y estaba por meter el nuevo la criatura puso una de sus manos sobre mi hombro a lo que yo lo miré con pavor para notar una mirada entre seria pero a la vez de diversión, la criatura empezó a abrir lentamente sus mandíbulas para después acercarlas a mi rostro y de manera lenta enterró sus colmillos en mi cráneo mientras que mi sangre caía a chorros y esa cosa parecía reír desde su interior. Han pasado varios años desde la última vez que tomé un descanso para mi ya viejo cuerpo, dijo una de mis hijas que, preocupada por mi estado de salud y a la reciente muerte por parte de mi esposa después de 40 años de un hermoso matrimonio, no me había detenido en lo laboral para evitar pensar en ella y largarme a llorar. Quería evitar recordarla para evitarme el amargo dolor en el alma de perderla, todas las mañanas era una tortura despertar y verme solo en nuestra cama, levantarme y arreglar mis cosas y ver lo solitaria que estaba nuestra casa, antes de que ese dolor en el pecho empezara a hacerse presente cerraba la puerta para caminar hasta la escuela donde trabajaba como profesor de historia. El primer día que llegué a la escuela después del velorio de mi esposa mis queridos alumnos me recibieron con una cálida bienvenida y durante esa jornada no hicimos más que recordar viejos momentos en los cuales alguna circunstancia divertida había ocurrido. Al terminar ese día mi hija mayor pasó a recogerme y me llevó a su hogar donde mis pequeños nietos saltaron de alegría a su viejo abuelo que siempre los mimaba.
Nos sentamos en la mesa para cenar y al poco tiempo llegaron mis hijos menores a unirse a la cena. Mientras comíamos, una de mis hijas me contó que había hablado con mi superior y me había concedido unos días de descanso tanto por mi salud como por la preocupación que le estaba causando a mis hijos. Suspiré y pensé en todas las veces que mi esposa me regañó por no tomar un descanso, por lo que decidí aceptar el descanso por ella. El rostro de todos se iluminó por lo que esa noche me dieron la noticia de que me habían inscrito en un retiro en el cual esperaban que descansara en cuerpo y alma. Pasaron unos días y ya tenía listo mi equipaje, por lo que mi hija y mis nietos me fueron a dejar al lugar donde tomaríamos un bus que nos llevaría a todos como grupo. En lo que subíamos el equipaje, mi familia se despidió de mí con algunas lágrimas en el rostro pero con una gran sonrisa. Subí al bus y me senté en el lado de la ventana para así despedirme de mi hija y nietos. El viaje dio inicio y después de un par de horas por carretera nos adentramos en un camino rodeado por grandes árboles hasta llegar al lugar donde todos empezamos a bajar. Eran más o menos las 10 de la mañana, por lo que fuimos recibidos con un desayuno donde todos nos empezamos a conocer un poco. Cuando fue mi turno de hablar, yo solo dije que llevaba mucho sin descansar y mis hijos me habían logrado hacer acceder a un descanso. Nuestro día continuó con varias actividades de relajación y meditación hasta que llegó la noche. Fue entonces que el ambiente se sentía extraño, como si algo nos tuviera en la mira. Comenté la sensación con aquellos que me estaban acompañando en el patio de la propiedad, los cuales éramos la gran mayoría de personas que había asistido y entre ellos algunos trabajadores, a lo cual afirmaron que al igual que yo se sentían observados. Al cabo de un rato que tal vez algún animal estará por ahí, por lo que dejamos el tema de lado. Mientras hablábamos de distintas anécdotas, escuchamos como algo pesado parecía haber caído del otro lado de la casa, por lo que uno de los trabajadores que estaba ahí con nosotros fue a ver mientras que nosotros seguíamos platicando. Pasaron unos 30 minutos y la persona no regresaba, por lo que algunos decidimos ir a ver qué había sucedido. Al caminar un poco encontramos unas huellas como las de un perro pero mucho más grandes. Extrañados pensamos que alguien había traído a su mascota o que un animal salvaje se había colado en el lugar, por lo que continuamos con la búsqueda de la persona hasta que encontramos un poco de salpicones de sangre y no preocupamos, pero al seguir el rastro encontramos el cadáver de la persona vuelto jirones de carne y sangre. Quisimos ir por las demás personas que estaban con nosotros, pero un fuerte grito de horror nos hizo ponernos en alerta al punto de hacernos correr donde estaban nuestros compañeros para solo encontrarlos siendo atacados por una criatura similar a. No lo pensamos y decidimos correr en la dirección contraria para ser perseguidos por esa cosa que a aquellos que corrían más lento los aniquilaba de manera rápida y macabra. Llegamos a una de las puertas y ahí corrimos a nuestras habitaciones, pero no logramos cerrar la puerta, dejando así a los demás inquilinos a merced de esa cosa. Los gritos de agonía y los aullidos de esa cosa resonaban en el lugar mientras que yo estaba encerrado en mi habitación rezando por mi bienestar. Unos momentos después los gritos cesaron y lo único que se escuchaba eran las fuertes pisadas de esa cosa subiendo poco a poco las escaleras. La criatura empezó a olfatear el lugar y al captar un aroma empezó a golpear mi puerta con una fuerza sobrehumana hasta hacerla añicos. Entro lentamente en la habitación y me buscó con sus penetrantes ojos hasta dar conmigo y así lanzarse sobre una de mis piernas para morderla de manera macabra, azotándola de lado a lado hasta arrancarla. Agonizando y envuelto en sangre recordé a mi esposa. Antes de poder hacer cualquier otra cosa, esa criatura acercó su maloliente hocico a mi rostro para gruñirme y después, con un rápido movimiento se lanzó a mi cuello para así darle fin a mi existencia. Los misterios del mundo son algo que es mejor dejarlos tal como están. Las películas de ciencia ficción nos han demostrado que la curiosidad humana a veces es mejor dejarla de lado, pero en el mundo real nuestra curiosidad o el desconocer un tema nos puede traer bastantes problemas.
Yo era un joven de unos 17 años, apenas había salido de la preparatoria de la ciudad, no pasaron muchos días antes de que mis padres empezaran a abrumar mi mente preguntándome qué carrera universitaria quería estudiar, por más que pensaba ninguna de las miles de opciones me convencía del todo, por lo que mi padre, al ver mi preocupación por lo que quería dedicar mi vida laboral, decido hablar con mis abuelos para que fuera a pasar unos días en su rancho y así con el aire fresco tal vez me llegaría la inspiración o el gusto de una carrera. Mis padres hablaron del tema por unos 40 minutos en su habitación, mientras que yo estaba en mi habitación frente a mi ordenador revisando distintos foros de vida salvaje. Al no estar produciendo ningún ruido y tener mi puerta abierta pude escuchar la conversación de mis padres. Personalmente no veía a mis abuelos hace mucho y pasar tiempo con ellos tal vez sí me haría bien e incluso terminaría trabajando con el abuelo, pensé para mis adentros, por lo que empecé a empacar mis cosas y al cabo de un rato mis padres llegaron a mi habitación, pero antes de decir cualquier cosa yo los miré mientras guardaba mis cosas en el bolso para después preguntarles, ¿cuándo nos vamos? Mi padre no pudo aguantar soltar una carcajada, mientras que mi madre la miraba algo enojada, pero después giró su mirada hacia mí para responderme que hablarían con mis abuelos para saber cuándo podían llevarme. Yo los miré con una pequeña sonrisa para responderles con algo de emoción un simple ok. Al día siguiente mi padre llegó del trabajo con las noticias de que mis abuelos podrían recibirme al día siguiente, pero mis padres no podrían ir a dejar debido a sus trabajos, por lo que yo les dije que podría ir solo. Mis padres se miraron algo preocupados, pero yo les recordé que el viaje en bus no duraría más de 1 hora y media por carretera y al llegar a la estación podría pedir un taxi o si el abuelo puede ir a buscarme. Al notar que yo no tenía ningún problema, decidieron llamar a mi abuelo y pedirles de favor si al llegar a la estación podría ir a buscarme, a lo que él respondió que no tenía problema y así aprovecharía el viaje para comprar algunas cosas que necesitaba. Me comunicaron lo que había dicho el abuelo, por lo que nos organizamos para salir al día siguiente, por lo que después de cenar decidí subir a mi habitación a guardar alguna cosilla que pueda llegar a usar para después encender mi ordenador y buscar lugares cercanos al rancho del abuelo donde podría salir a caminar o animales que podría llegar a ver, hasta que encontré un enlace que se titulaba Leyendas de nuestro país. La curiosidad me llamó y decidí dar clic en el enlace para así empezar a leer sobre las leyendas que supuestamente habitaban en el país. Ninguna llamó lo suficiente mi atención hasta que vi la imagen de algo que me recordaba a un hombre lobo, pero con un aspecto un poco más macabro. La imagen se me quedó en la mente, pero no encontré información de esa cosa, por lo que simplemente lo dejé pasar y decidí ir a dormir. No sé en qué momento o lugar, pero por algún motivo me encontraba fuera de la casa de mis abuelos durante la madrugada. La casa se veía abandonada junto a un aire siniestro recorriendo la zona. Decidí levantar la mirada y en el tejado de la vivienda pude observar a una criatura de la cual destacaban unos grandes ojos que se iluminaban con el reflejo de la luna. Al momento de ver directamente a esa cosa a los ojos desperté, sentía como mi corazón latía fuertemente en mi pecho, pero después de respirar un poco me tranquilicé, revisé la hora en mi celular y ya era casi hora de despertar, por lo que aproveché y me fui a dar un baño. Al terminar de arreglar mis cosas, subí al auto e inicié el camino hacia el hogar de mis abuelos. Mis padres me dejaron en la estación de buses y compré mi boleto para el siguiente, que fuera en camino a la región de mis abuelos. Subí al bus y al apenas sentarme y mostrar mi boleto caí dormido. Durante este sueño únicamente me veía en medio de la nada siendo observado por esa cosa en medio de la noche. Desperté y al volver a la realidad me di cuenta que estaba llegando, por lo que busqué mi celular, pero no estaba en ningún. Preocupado empecé a buscar en mi asiento, pero no estaba en ningún lado. Ya resignado decidí llamar a mis padres desde el celular de mi abuelo, por lo que esperé pacientemente a llegar y hablar un poco con él para después comentarle lo sucedido. Al llegar mis abuelos me estaban esperando emocionados, por lo que al bajar y verlos nos dimos un largo abrazo.
Ellos estaban bastante emocionados por mi llegada, por lo que empezaron a bombardearme con preguntas. Dejamos mis cosas en su vehículo para después acompañar al abuelo a comprar unas cosas que necesitaba. Al detenerse el auto estábamos fuera de una armería, por lo que algo extrañado miré a mi abuela, la cual me dijo que acompañe a mi abuelo y camino a casa me contarían lo que sucedía. Bajé con algo de miedo y emoción a la vez para así entrar junto a mi abuelo. Él saludó al dueño del lugar y le dijo que iba a necesitar más munición que la vez pasada. ¿Cómo que la vez pasada? Pensé extrañado mientras que miraba las distintas armas del lugar para después escuchar a mi abuelo pedir algo más. El dueño sacó una pequeña caja y de ella sacó un cuchillo que se veía bastante afilado. Mi abuelo lo observó detenidamente y después lo guardó para después pagar sus cosas. Salí con bastantes dudas, las cuales apenas subimos al auto me fueron respondidas. Me imagino que tendrás bastantes dudas, mijo, pero quiero que sepas que esto lo estamos haciendo para proteger a los trabajadores y los animales del rancho. Hace unas cuantas noches empezó a llegar un animal extraño que empezó a matar al ganado, pero no se lo comía, solamente destrozaba a los pobres animales y los dejaba morir. Lo empezamos a cazar, pero es rápido que gato montes y parece ser bastante inteligente, dijo mi abuelo con un tono que se notaba que no era de broma. Después de eso le pregunté si sabía el nombre del animal o si lo había logrado ver bien, a lo que me contestó diciendo que era una criatura, que no era un simple animal, era un cambiapieles. Me explicó que eran personas o brujos con la capacidad de tomar la forma de un animal. Después de escuchar pensé que tal vez era un puma, pero mi abuelo lleva viviendo en este lugar desde que nació y sabía cómo eran los depredadores de la zona, por lo que le pregunté cómo nos deshacíamos de la criatura, a lo que él me contestó que no sabía. En ese momento pensé en buscar algo en internet, pero recordé que no tenía mi celular, por lo que le pedí a mi abuelo el suyo y empecé a buscar en internet acerca de estas cosas, pero no encontré nada de cómo deshacerse de ellos. Al llegar a su casa se sentía el ambiente bastante pesado, por lo que empecé a sentirme algo intranquilo, pero decidí dejar de lado el tema y ayudar a mis abuelos en lo que pudiera. Antes de ir a dejar mis cosas a la habitación, mi abuelo me entregó la caja donde estaba el cuchillo de hace un rato. Me dijo que ese cuchillo lo había acompañado en muchas aventuras en el monte y ahora sería mío. Yo estaba fascinado con el cuchillo, por lo que mi abuelo con una gran sonrisa me dijo que tuviera cuidado de no cortarme. Después de dejar mis cosas fui con mi abuelo a revisar el terreno a caballo para después, al regresar, ayudar a mi abuela a cocinar la cena. La noche empezó a hacerse presente y la preocupación se hizo presente en la mesa. Mi abuelo fue a su habitación a buscar su arma y varios cartuchos de bala, mientras que para mi sorpresa igualmente iba por un arma, por lo que yo fui por mi cuchillo para no sentirme tan desarmado. No pasó mucho cuando un poderoso aullido se hizo presente en la zona junto a los ladridos de los perros que se notaban bastantes furiosos. Segundos después se escuchó cómo empezaron a pelear fuertemente con algo, y en cuestión de segundos el silencio se apoderó del rancho. Mis abuelos estaban listos con sus armas, mientras que yo me pasé de curioso y observé por la ventana, y ahí lo vi, una criatura similar a un canino, pero con bastantes características humanas que lo hacían ver aterrador, junto a unos ojos que se reflejaban con la luz. Me aparté rápidamente de la ventana para reunirme con mis abuelos, pero antes de poder avanzar un poco escuchó como unas afiladas garras empezaron a pasar lentamente por la pared hasta llegar a la puerta. Mis abuelos dirigieron sus armas a esa dirección para después escuchar como una voz similar a la mía se escuchaba, pero con estática. Mi abuelo lanzó un tiro a la puerta, dejando un agujero por el cual una mano repleta de un pelaje oscuro con unas largas garras se introdujo hasta llegar a la cerradura y abrir la puerta. Esta última se empezó a abrir lentamente hasta que dio paso a una gigantesca y grotesca criatura que tenía su hocico abierto, y desde ahí se podía escuchar aún mi voz. Mis abuelos abrieron fuego, pero pese a haber recibido tiros a quemarropa ni se inmutó. La criatura entonces soltó desde lo más profundo de su ser con una voz bastante grave mi nombre. Mis abuelos me dijeron que corriera, pero apenas di un paso en la dirección contraria, pude ver el suelo
suelo lleno de un gran charco de sangre, giré con terror la mirada para ver a mis abuelos deshechos en el suelo y aún con sus miradas fijas en mí. La criatura envuelta en sangre empezó a contar hasta de 10 hacia atrás, por lo que decidí correr y salir por una ventana y adentrarme en la hierba, y quizás con algo de suerte no me encontraría esa cosa. Apenas había salido por la ventana cuando escuché algo detrás de mí y me giré por reflejo para así ver a la criatura sobre el techo de mis abuelos como aquella vez en mi sueño, solamente que ahora su pelaje goteaba el líquido vital de mis abuelos y en pocos segundos, el mío también. Año 1685. El Principado de Ansbach disfrutaba sin culpas la muerte de su último Burgermeister, un hombre cruel y extremadamente obeso, aclara la crónica, como si en el resultado de sus excesos gastronómicos se hallara el germen de lo que llegó después, quien había cultivado un desprecio particular por la ironía. A mediados de ese año, un lobo descomunal comenzó a inquietar las noches de Ansbach. Primero se contentó con atacar animales en las riberas del pueblo, pero pronto se aventuró más lejos, incluso en las calles principales de la aldea, donde 2 o 3 ciudadanos absortos contemplaron el porte siniestro, hirsuto, de aquel lobo que se negaba a respetar a los buenos burgueses. El detalle es proverbial, todos sabemos que las leyendas de licántropos son muy atractivas hasta que vemos un hombre lobo devorando a tu vecino. Y tal fue el caso de los vecinos de Ansbach, que dieron voces de alarma al atestiguar cómo el lobo masticaba vivo a uno de los campesinos del lugar, al parecer, muy querido en la zona. Algunos testigos sobresaltados aseguraron que la bestia tenía una similitud infernal con el antiguo Burgermeister, y que éste sin dudas había regresado del infierno para castigar a todos los que bebieron y se alegraron con su muerte. Tras un período de relativa calma, los ataques se repitieron, llevándose la vida de 2 mujeres y sus hijos. Se organizó entonces una partida de caza integrada por la policía local y 4 intrépidos vecinos. Siguiendo un rastro de cadáveres bovinos, los cazadores dieron con el lobo. Fue cercado por una jauría de perros y, mediante un movimiento de tenazas, arrastrado fuera de la seguridad de la foresta. La persecución continuó hasta las propias calles de Ansbach. Casi en el centro de la ciudad, y tras una batalla épica de la que nadie salió ileso, el lobo fue prolijamente descoyuntado por los perros. Se realizó un estudio sobre el cadáver y se llegó a la conclusión de que no había nada sobrenatural en él, salvo el aspecto rechoncho del animal, sin dudas producto de la eficiencia de sus ataques. El cuerpo del lobo fue colgado en la plaza principal de Ansbach. La noche siguiente, un ciudadano gracioso, de los que nunca faltan, confeccionó una máscara con el rostro de aquel déspota Burgermeister, y la colocó sobre la cabeza del animal, que fue seccionada con precisión quirúrgica. El hombre volvió a la taberna y narró con lujo de detalles su ocurrencia. Prometió que al día siguiente, cuando el sol emergiera del este y la ciudad se prepare a transitar un nuevo día, sus ciudadanos quedarían helados al ver el rostro del viejo alcalde sobre la cabeza del lobo. A la mañana siguiente las autoridades detuvieron al humorista en la vía pública. Nadie creyó en la historia de la máscara, ya que sobre el poste no colgaba un lobo enmascarado, sino un hombre obeso e hirsuto, con los miembros prolijamente descoyuntados. El pueblo en el que crecí estaba rodeado por un espeso bosque lleno de pantanales y vegetación, que era bastante difícil de atravesar a la hora de querer caminar por ahí. Desde pequeño a mí y a mis hermanos se nos enseñó a tener cuidado con los alrededores. La zona era territorio de algunos osos y unos cuantos leones de montaña que rara vez se acercaban a nuestra civilización, pero siempre estaba la posibilidad de ser arrastrado a la oscuridad del bosque por una de esas cosas.
Éramos un total de 4 hermanos de los cuales yo era el tercero. Durante nuestra niñez nunca tuvimos problemas con las criaturas del bosque, excepto una vez que un oso se acercó demasiado al hogar de nuestros vecinos y escuchamos unos tiros que lanzaron al aire para asustar al animal. Un día nuestro padre nos contó un par de historias de nuestro abuelo cuando era joven y se había metido en el ejército para ganar algo de dinero. Tuvo éxito pero no la pasó bien dentro de su escuadrón, ya que contaba que uno de sus compañeros era un brujo que cada cierto tiempo se adentraba al cerro cercano y ahí empezaba a conjurar algo que lo hacía cambiar de apariencia a la de una criatura bizarra, una mezcla entre un perro oso y humano. El abuelo contaba que una vez él y un camarada siguieron al chico para comparar si eran reales las historias que les contaban. Ambos se adentraron con sus navajas en mano al cerro para seguir al compañero. Mientras caminaban iban platicando sobre el tema y teorizando que quizás el hombre solo se escapaba del lugar para verse con alguna chica y pasar el rato, pero no fue así. Al avanzar unos cuantos metros vieron a su compañero de rodillas en el suelo junto a un árbol con marcas de garras. El joven se estaba sosteniendo con uno de sus brazos al árbol mientras que se giró para ver al abuelo y a su camarada para después decirles una frase que los marcaría. No debieron haber venido. Al terminar con esa frase el lugar quedó en completo silencio que ni hasta el viento se escuchaba. El cuerpo del hombre comenzó a temblar mientras aún se aferraba al árbol. De sus ojos comenzaron a salir lágrimas de sangre, mientras que de su boca y orejas salían pequeños chorros de sangre. La piel se comenzó a poner de un tono morado y el cuerpo se empezó a hinchar como si algo fuese a salir de él hasta que la piel estalló, dejando el lugar manchado de sangre y en medio del charco de sangre la criatura que describían sus compañeros. El abuelo y su camarada estaban aterrados por lo que estaban observando hasta que la criatura se giró para verlos con esos ojos inyectados en sangre para después saltar sobre sus compañeros. De un salto llegó al cuello del camarada para comenzar a desgarrarlo con ferocidad, mientras que el abuelo solo corrió del lugar con todas sus fuerzas mientras gritaba por ayuda. La criatura al verlo correr no se pudo resistir a perseguirlo hasta alcanzarlo, pero para la suerte de mi abuelo varios de sus compañeros se despertaron y salieron en su auxilio, pero no sin antes recibir un profundo zarpazo en la espalda para que después la criatura saliera corriendo para nunca volver a ser vista, mientras que el abuelo al siguiente día del incidente ya no tenía ni rastro del zarpazo. Nosotros como pequeños niños que éramos, se nos ocurrió buscar ramas que sean similares a armas de fuego y jugar a los militares cerca del bosque. En la emoción del momento terminamos adentrándonos en el bosque hasta que nos dimos un pequeño respiro uno sentado al lado del otro, mientras que simulábamos que recargábamos nuestras armas hasta que nuestro hermano mayor se quedó mirando a un lado del bosque con la mirada fija en algo. Nosotros notamos su expresión por lo que nos giramos para ver ahí a una criatura gigantesca entre los árboles con ojos rojos, mientras que mostraba sus colmillos empapados en su saliva. El miedo nos carcomió y salimos corriendo del lugar, mientras detrás nuestro podíamos sentir las fuertes pisadas de esa cosa hasta que por un instante se dejaron de escuchar. Pensé que esa cosa se había rendido en continuar persiguiéndonos, pero no fue así. Al siguiente segundo esa cosa cayó con fuerza sobre dos de mis hermanos, clavando sus garras en sus cráneos para después levantar la cabeza y lanzar un rugido similar al de un oso al aire. Solo quedamos mi hermano mayor y yo, por lo que él me tomó de la mano para después seguir corriendo hasta llegar a casa. Un poco antes de llegar al pueblo, vimos a todos aterrados mientras nuestros padres corrían a tomarnos entre sus brazos. Nuestro
padre preguntó por nuestros hermanos, pero por el miedo solo pudimos tartamudear. Monstruo. Nuestro padre nos había enseñado sobre los animales de la zona y sabía que los podíamos diferenciar, pero al decir monstruo él se quedó helado. El tiempo pasó y con dolor tuvimos que seguir con nuestras vidas. Nunca encontraron ningún resto de nuestros hermanos, por lo que solo seguimos adelante. Al pasar los años nos hicimos adolescentes, mi hermano de 19 y yo de 17 años. Nuestro padre nos enseñó a cazar y de vez en cuando ambos envalentonados salíamos temprano de casa para buscar algún venado o cerdo salvaje. A veces teníamos suerte y otras no, pero un día nos organizamos con otros chicos del pueblo para cazar un animal grande como un bisonte o tal vez un alce. Todos nos reunimos a las afueras del bosque, donde una vez listos emprendimos el camino a donde esos animales solían pastar. Caminamos por un par de horas, pero el bosque se sentía extraño, como si la naturaleza nos advirtiera de algo que estaba cerca. Pensamos que tal vez había un oso cerca, por lo que los que venían con un arma las alzaron y prepararon para disparar en caso de algo. Fue entonces que desde los árboles se comía sentir como algo venía a toda marcha en nuestra dirección, y lo escuchamos nuevamente, el mismo rugido de la criatura que asesinó a nuestros hermanos. Gritamos que debíamos correr a un lugar donde tuviéramos mejor visibilidad para disparar, y así todo el grupo empezó a correr. Mi hermano tomó mi mano como lo había hecho años atrás cuando aún éramos niños, para así asegurarse de que nada me sucediera. Corrimos por el bosque, pero no fue suficiente para algunos. Quienes iban más atrás podíamos escuchar cómo eran asesinados uno a uno, y al salir a un lugar con menos arbustos nos encontramos solos mi hermano y yo. Decidimos correr por otro camino para llegar al pueblo, pero al volver a poner un pie entre los matorrales esa cosa se tiró sobre mi hermano, tomándolo con una de sus manos de cuello para empezar a apretar con fuerza, para después usar sus garras para desmembrar sus extremidades y así devorarlas mientras aún está consciente. No tuve más opción que correr hasta el pueblo. No sé cómo lo hice, pero un camino que habíamos recorrido en horas lo recorrí en 40 minutos a toda marcha. A lo lejos pude ver el pueblo y empecé a gritar por ayuda. Algunas personas me vieron y empezaron a correr en mi dirección, pero antes de poder llegar a ellos esa cosa salió desde los árboles para morder mi abdomen y empezar a desgarrarlo frente a todos mientras yo suplicaba por ayuda. En una fracción de segundos vi a mis padres ser detenidos por los demás pueblerinos, impidiéndoles que me ayudaran mientras que ellos gritaban e imploraban que los dejaran pasar. La criatura dejó de desgarrar mi carne y se giró con el hocico empapado en sangre para mostrar sus colmillos a las personas y soltar una carcajada que dejó a todos llenos de terror. Después de eso la criatura me tomó del cuello entre sus fauces para después arrastrarme al interior del bosque, donde poco a poco mi visión se fue apagando. Muchas personas creen ciegamente en las palabras de los sacerdotes, se convencen que con solo orar, se salvarán. Lamento ser la persona que se los diga, pero eso no basta. ¿Debería decir mi nombre? Creo que no, me basta con decirte que tenía 14 años y soy niño. Me pregunto por dónde debo empezar, ya que no tengo una idea clara de qué es importante y qué no. Bueno, todo comenzó cuando, hasta hace poco era un niño normal, jugaba con otros y ayudaba en la casa, vivía en un pueblo a orillas de la selva. Ese mismo pueblo siempre había estado habitado, desde antes de la colonia, era un lugar rico en leyendas y relatos. Todos los domingos, la mayoría de los niños, nos sentábamos en forma de media luna para escuchar los cuentos del más viejo. Uno de los favoritos, hablaba de los nahuales, esos brujos capaces de transformarse en animales y que nunca renegaron de la religión antigua. El viejo nos decía que, en algún punto de la selva, existía un derruido Teocalli, es decir un templo antiguo.
En este cada 52 años se reunían los nahuales para encender el fuego nuevo y sacrificar a una víctima. Muchos niños se mantenían firmes diciendo que solo eran historias, que no existían los nahuales y mucho menos el templo en la selva. Estos eran niños muy sobreprotegidos por sus madres, la mayoría de ellas bastante religiosas. Pero también existía la minoría que tenía curiosidad de comprobar si el mito era cierto. Naturalmente yo era parte de esta minoría. Por años estuve deseándolo hasta que no lo soporté. Se lo conté a mi tía. Lo que me respondió, sigo sin saber si me regañó o se burló. Escuincle imbécil, ¿cómo vas a espiar a los nahuales si ni siquiera sabes cuándo es el fuego nuevo? Además, ¿de veras crees que puedes espiarlos? Se rió numerosas veces, luego me pidió que me sentara y me explicó todo lo que sabía de los nahuales. Me dijo que todas las personas tenían un nahual y un nahual, el primero es un animal que nos representa, puede ser uno o muchos. El otro un objeto. La misma regla aplicaba. Los nahuales eran escogidos al azar y se les daba el poder de utilizar su nahual y su nahual a voluntad, pero cada fuego nuevo debían pagar en sangre a los antiguos dioses. Una vez completado el pago, tenían libertad para hacer su voluntad. Aparte de la transformación, había algunos que podían controlar su elemento. Otros, que se desempeñaban como nuevos sacerdotes de la antigua religión, aumentaban sus poderes como regalo de los dioses. Todo eso solo me dio más curiosidad, así que le pregunté por el próximo fuego nuevo. Todavía riendo me respondió que era el siguiente domingo. Le di las gracias y me retiré. Toda la semana siguiente me la pasé preparando cosas para mi salida. Agua, cerillas, una navaja, binoculares, me sentía preparado. El domingo a las 6 p.m., salí de mi casa rumbo a las afueras del pueblo. Cuando llegué a la selva, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, por un minuto me pregunté si debía regresar, pero me decidí ir adelante. Cuando ya llevaba un buen tramo de camino, escuché unas pisadas. Me aterré y me escondí detrás de un arbusto. Las pisadas se acercaban, pero cuando miré al que las causaba no me sorprendí, era uno de los niños que también sentía curiosidad. Un minuto después otro niño salió, los dos hablaban tan bajo que no les entendía, pero parecían aterrorizados por algo. Oí el aullido de un coyote y ellos también lo escucharon. En lugar de correr se pusieron a rezar. ¡Qué tontería! Me dije hasta que noté que no estábamos solos. Un perro muy grande los estaba viendo, uno de ellos gritó y el otro continuó rezando. El perro aulló y se lanzó sobre el que había corrido, el otro seguía rezando hasta que un puma o un jaguar se le abalanzó y no le dio ni tiempo para gritar. Pensé para mis adentros que ya había visto suficiente, corrí lo más rápido que pude, pero cada vez que lo hacía, un nuevo aullido se escuchaba. Paré un poco para tomar aire y demasiado tarde, una garra salió de la nada y me derribó. Escuché varios aullidos de satisfacción, antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, noté que era arrastrado. Me encontraba en una construcción muy antigua y ya muy derruida. Vi a varios hombres, todos envueltos en túnicas blancas y negras, algunos lobos o coyotes y muchos búhos y murciélagos volando alrededor. En el centro había una piedra circular, con grabados de personas sacrificadas. Cantaban una sola palabra, Teopanlatkilizli, Teopanlatkilizli. Detrás de la piedra había un hombre, llevaba una túnica café, con dibujos hechos con sangre. Abajo de la capucha había una máscara. Teopanlatkilizli, Teopanlatkilizli parecía hecha de jade. Teopanlatkilizli, Teopanlatkilizli representaba una calavera. Teopanlatkilizli, Teopanlatkilizli me colocaron en la piedra.
Teopanlatkiliztli, Teopanlatkiliztli. El sacerdote pidió silencio. Teopanlatkiliztli, Teopanlatkiliztli. Todo se calmó. Lo último que escuché fue ese extraño canto, el aullido de un lobo y el ulular de un búho. Teopanlatkiliztli, Teopanlatkiliztli. Y lo último que vi fueron las lejanas copas de los árboles, la luna inmutable y el cuchillo de pedernal, que descendía rápidamente. Mi padre me contó una historia de una vez. Nunca olvidaré que, por varias razones. Creo que es la primera historia que alguna vez me dijo, cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero, sinceramente, que no es la razón. Se oye historias, en la televisión, o, a veces usted oye algo sobre en un lugar público. La gente habla de los fantasmas y de los extranjeros, y usted piensa a sí mismo que no es real. Están inventando, o están equivocados, o que están locos. O algo por el estilo. Usted simplemente no puede creerlo. Hasta que algo sucede. Algo que lo reúne todo, conecta los puntos de una manera que no pensaba antes. Tal vez le sucede a usted, tal vez se escucha la misma historia una y otra vez, pasando a diferentes personas. No se necesita mucho tiempo para el mundo para convertirse en mucho más grande de lo que pensaba que era. Como ya he dicho, se trata de una historia que mi padre me dijo, pero yo nunca lo creyó, a pesar de que él juró arriba y hacia abajo que era verdad. No fue hasta que empecé a hacer clic en torno a la internet empecé a creer. Empecé a escuchar otras historias como la que mi padre me dijo. No me tomó mucho tiempo para pensar en Drake. Eso no es lo que mi padre llamaba, por supuesto. Nunca ha usado el internet en su vida, él no sabría lo que el consenso ha llevado a nombrarlo. Cuando él decidió llamarla algo que no sea eso o esa cosa, él lo llamó Skinwalker. Después de un viejo cuento cherokee su abuelo le dijo. Pero te voy a contar la historia, la forma en que me lo dijo. Estábamos cazando una noche. Él me decía. Coyotes. Nos matamos por $50 a la piel. Vivían en una granja lechera, en Ohio. Mataban terneros a veces. Lo haríamos todas las noches, porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, que habíamos llegado a un ciervo, y lo matamos. Nuestro propietario no le importaba, y que podría alimentar a nuestra familia por unas cuantas noches y nos ahorrará algo de dinero. De todos modos, nos hizo hacer nuestras rondas y regresar a casa, caminando, porque no teníamos un coche o algún vehículo de 4 ruedas en ese entonces. Nos cortamos por el bosque. Fue entonces cuando se nos ocurrió en él. La sangre, en todas partes. Salpicado en los árboles, en el césped, en el arroyo, en todas partes. Al principio, pensamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto a veces, no pueden recoger y empezar a cazar ciervos o ganado. Lo peor fue cuando se reproducen con perros asilvestrados. Pero esto no fue así. Vea, cuando una manada de perros o lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Van a escoger de una que es débil, o enfermo, o viejo, o simplemente pequeño. Ellos cazan, dibujar en una esquina, un lugar que no puede salir fuera, y que van a funcionar bien para el más grande, el alfa. Y que los ciervos nunca verá que alfa. Podría escucharlo, pero no lo verá. Simplemente va a notar que se trata de la garganta se había ido, y entonces va a caer muerto. Es rápido, es limpio. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Algo se había quedado en una cueva de los ciervos. Coyotes no atacarán a una guarida, lobos ni por ser obtendrían demasiado de una pelea. Eran 3, creo, 3 cuerpos. Solo desgarrado.
Veías una cabeza aquí, una pierna por aquí, un torso allí. Los depredadores no hacen eso. Ellos no dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por la comida. Se había hecho para la diversión. Pero nosotros no sabíamos eso. Vimos un montón de cadáveres y creemos que es algo que tenemos que cuidar. Recuerdo que mi padre me decía que fuera a casa, él pensó que era una manada de perros salvajes. Pero no le iba, y yo muy seguro de que no estaba caminando a través de 2 kilómetros de bosque solo, sin nada más que un 22 y una navaja de bolsillo. Él solo tenía 13 años en aquel momento, por lo que un 22 rifle estaba a punto, la única arma que podría utilizar de forma fiable. Papá tenía la escopeta, y yo no iba a ninguna parte sin él. Me tomó un tiempo para convencerlo, pero finalmente comenzó a rastrear todo lo que hizo. No fue difícil, ya sea, simplemente seguimos la sangre. O eso, cosas sangraron ciervo antes de que se le escapó, o se arrastra una por una milla. No sé. Yo sé que yo nunca había visto a mi padre asustado antes de esa noche. Empezamos a oír ruidos. He estado en un montón de maderas, en mi vida, he estado en todo el mundo, y no es nunca oír ruidos como oí esa noche. He oído cosas gritando. De zorros y conejos y mapaches y aves, solo miedo. Tenga en cuenta que este es tal vez de 12 o 1 de la tarde. Excepto el zorro y algunas aves, nada se supone que deben ser incluso despierto. Pero no eran más que despiertos, se movían. Vi multitudes de pájaros vuela esa noche directamente en los árboles, solo tratando de salir de allí. Se nos ocurrió en una manada de coyotes, casi disparado un par pensando que era lo que estábamos buscando nosotros, pero luego vimos que estaban corriendo hacia nosotros. Corrieron derecho, nos pasó, ni siquiera se dio cuenta. Entonces algunos ciervos hizo lo mismo. Entonces se suponía que algunos conejos, ardillas, zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Estas cosas a comerse unos a otros, y lo único que les importaba era salir de allí. Debimos poner juntos. Eso tal vez lo que estábamos rastreando, no fue algo que nos íbamos a ver, y no era algo que podíamos matar. No sé por qué no vas a casa. Supongo que tenía curiosidad. Creo que esa fue mi papás naturaleza, ir hacia problemas, para luchar. Y sabiendo lo que sabía de lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era estar cerca de él. Finalmente conseguimos en un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no fue en la temporada, así que era solo tierra plana. Vimos las pistas, entonces. Muchos de los animales que huyen de la selva habían allanado el tierra. Pero, ¿dónde fue que la sangre de los ciervos? Nada había dado un solo paso. Al igual que dejaban para nosotros encontrar. Las huellas eran de poca profundidad. Fuera lo que fuese, no podía pesar más de 100 kilos, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesa 40 libras mojado casi arrancó mi maldita garganta, una vez. Todo lo que significa es que es rápida y difícil de golpear. Así que seguimos las pistas, y no nos tomamos tiempo para encontrar dónde está. Hay una vieja casa de la escuela que se encuentra en la cima de una colina. La mitad de los que había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía allí, no por mucho tiempo. Cogimos las personas sin hogar en el que hay, a veces, o drogadictos en busca de un lugar seguro para disparar. Pensamos que tal vez eso fue todo. Tal vez era un chico enfermo andar en alto. Pero no pensamos que por mucho tiempo. Recibimos unos 50 metros, y oímos un ruido. Un poco chirriante sonido. Era una especie de compuesto de 2 sonidos diferentes. Uno de ellos fue un alto chillido agudo, otro fue un gruñido de tono bajo.
estaba haciendo tanto, en el mismo tiempo. Recibimos unos 20 metros, y oímos el sonido. Puedo recordar pensando que sonó como un papel cada vez más desgarrada, mientras alguien se balanceaba agua en un cubo, de ida y vuelta. Papá me mira, se arrodilla y susurra. Tengo que permanecer detrás de él, porque estamos a punto de acorralarlo. Cualquier animal luchará cuando su acorralado, especialmente cuando es un depredador. Pero podemos decir por las pistas que es solo uno. Me dice que es probablemente una sola, perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es hacer furtivamente para arriba en él, mientras que su alimentación, toma la fotografía y, a continuación, seguir disparando que hasta que no se mueven más, entonces cortó es la garganta. Y si llega a papá, es mi trabajo para disparar o apuñalar para conseguir que fuera de él. Así que él se acerca, y estoy justo detrás de él, solo un poco a su lado, por lo que puede ver lo que es. Deseo el día de hoy no lo hubiera hecho. Estaba inclinado sobre el cadáver, las lágrimas de su carne, y tira lo que no picara a un lado. Hay sangre por todo el ladrillo, que brilla en la luz de la luna. Es blanco pálido. Mirando humano, pero no del todo humano. Tuvo los brazos y las piernas como un ser humano, sino que se sentó como un mono, encorvado y sus manos no fueron normales. Tenía dedos largos con garras al final. Así vemos que, y mi padre vacila. Él no estaba a punto de disparar a una persona. Así se aclara la garganta, para tratar de conseguir que se dio la vuelta. Lo juro por Dios, todo el ruido apenas dejé. Yo no he oído nunca el verdadero silencio antes de eso, y no después de ella. Pero durante 2 segundos, nada, hacía ruido. ¿Qué hizo que todo sea más fuerte cuando resultó alrededor, hecho este grito agudo, y subido al papá? Él tiene una oportunidad fuera. Creo que se perdió. Si golpeaba la cosa, no le importaba. Pero fue sobre él, las lágrimas partes de despedirlo. Empiezo a disparar con el 22, a quemarropa, pero apenas sangró la cosa. Me bajé 5 rondas, y luego empecé a golpearlo con la culata de la pistola. Pero no estaba nuevo. No tenía ni siquiera registro de que yo estaba allí. Arañando a mi padre, quitándose pedazos de su carne. Comienza en el torso, la rasgadura de la piel, su teta, a continuación, se mueve hacia arriba. Se arrancó la garganta, que le arrancó la nariz, los ojos, se escalpó él. Entonces empezó a cavar arrancó la mitad inferior de la mandíbula, los huesos pequeños y que tuvo en su cuello, luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera, mi cuchillo papás termina en esta cosa hombro, y mi padre termina en la espalda. Estoy corriendo, y por Dios que estoy corriendo más rápido, de lo que nunca ejecutar antes o después. Y su siguiéndome. Termino de nuevo en el bosque, junto a los que he estado adentro, dirijo hacia mi casa los propietarios, porque es la mitad de 1 milla de distancia. Puedo oír esto, chillando y gimiendo. Oigo estas ramas de los árboles, se agrietan y son arrojados alrededor. Suena como si alguien está tomando un hacha para cada árbol que pase, su agrietamiento tan fuerte y, a menudo, pero yo simplemente no buscando de nuevo. Finalmente, me tropiezo en la grava. Miro hacia arriba y ahí está mi arrendador y el puñado de sus amigos, beber alrededor de una fogata. Yo grito y lloro, y ellos vienen de nuevo. Yo les estoy diciendo que llamar a una ambulancia, y se ve a mí, y yo nunca voy a olvidar lo que dijo. ¿Qué es eso en tu espalda? Me preguntó. Así como lo dijo, que él vio. Una de esas camisas de franela Godawful mi padre llevaba a todas partes. Era lo que quedaba de mi padre. La mayor parte de la cabeza, el torso, pero no hay nada después de la cintura.
De repente oímos screeching. Él me agarra, mi papá se tira en el suelo. Yo le estoy peleando, llorando, porque creo que aún podemos salvar, de alguna manera, pero mi padre había ido porque yo nunca tomé a levantarse. Él tiene a recogerme y me tiro en el interior antes de que yo fuera con él. Él y sus amigos, todos estamos dentro, y sus puertas de bloqueo, y conseguir armas. El arrendador me está preguntando qué pasó. ¿Qué pasó? Pero yo no sé qué decirle. Él reconstruyó lo suficiente de todo junto a entender que había algo peligroso ahí. Todas las luces de la casa están encendidas, y alguien llama a la policía. Estarán allí, pero en 15 minutos. Estamos fuera, y la vemos caminar enfrente del fuego que habían hecho. No sabe lo que es, una de ellas dice que se parece a un mono. De repente, algo pasa a través de la ventana. Rodamos en ella, pero no es la cosa. Su perro de mi arrendador. Solo el cuerpo, sin embargo. No la cabeza o las piernas. Comenzamos a empujar las cosas enfrente de las puertas y ventanas, cuando escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos allí, que las puertas estaban abiertas. Oímos metal y vidrio solo conseguí rasgado aparte. Ponemos un sofá y un televisor enfrente de la puerta del garaje. Es un golpe alrededor de un poco más, pero luego se quedó en silencio. No en silencio, como lo era antes. Podíamos oír que se mueva todo el lugar, y los chicos estaban hablando, asegurándose de que las armas estaban listas. Alguien me da una pistola. Tan pronto tenía la polla el martillo oímos algo rompa el piso de arriba. Luego oímos que screech de nuevo. Z ahora era más fuerte, y no se hacen eco y se desvanecen. Debido a que estaba dentro. Todos nos precipitamos a la puerta que conduce arriba, y llegamos a ella simplemente como eso hizo. Se abrió un poco, y 4 o 5 hombres simplemente se estrelló contra él. Consiguió su mano a través de... Alguien con una escopeta tomó cuidado de eso. Ponga el barril hasta su muñeca y apretó el gatillo. Recortó su mano de encima, limpio. Eso solo enojado si fuera poco, sin embargo. Se comenzó a empujar en esa puerta, arañando. Estábamos en un lado, empujando lo mejor que pudimos, y fue por el otro, haciendo lo mismo. Eso madera simplemente no se va a celebrar, por lo que alguien nos dice que mantener la cabeza hacia abajo. De repente, la mitad superior de la puerta se acaba de ir, mis oídos están sonando, y hay astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos se acaba de descargar en la parte superior de la puerta. Realmente no sé a dónde fue después de eso. La policía llegaron allí. Yo todavía estaba pegado a la puerta, lo que quedaba de ella. El sol había salido antes de que me bajaron de él. Me metieron en un hospital por un tiempo. Mucha gente habló conmigo, pero yo no hablaba de nuevo, no por mucho tiempo. Cuando llegué a casa, tengo un trabajo para el propietario, que trabaja en la granja. No hablamos mucho, no sobre la cosa. Pero, me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años, y me senté a beber whisky como un envío fuera. Le pregunté, de inmediato, lo que le dijo a la policía. La historia se fueron con era un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso que habían emigrado hacia el norte. Le pregunté cómo se podría decir que cuando tuvieron la mano. Él me mira, asombrado. Él me dice que la mano no llegó a la estación. El policía que lo tenía en su coche destrozado, conducía contra un árbol, murió en el impacto. La mano nunca fue encontrado, probablemente llevado por un animal. Los policías, cuando que reconocerían existía la mano a todos, dijo que era simplemente la pata de un oso que se parecía a una mano humana. Yo nunca hablé con el propietario nuevo.
Desapareció cuando estaba en la básica. Nunca lo encontraron. Dijeron que le debía a algunas personas un poco de dinero y apenas escapó, pero yo no creo que es así de simple. Nunca volví a esos bosques. Porque no quiero, aunque yo tenía todo el maldito ejército de los Estados Unidos en la espalda. Pero eso era una mentira. Cuando mi madre murió, yo no creo que mi padre sintió que no tenía nada a la izquierda, y que bien podría saldar viejas cuentas. Fue a ese bosque. Él nunca regresó. FBI fue llamado, hicieron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que no estaban realmente buscando. Tuve que conseguir un borracho y le deslizarse unos 50 años antes de que finalmente me dijo que consiguen un par de llamadas acerca de esos bosques cada año, acerca de alguien y de fuga. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de que él se levantó y se fue con el resto de su equipo, que escribió de Raque en una servilleta. Yo no sabía lo que quería decir hasta que me buscó en internet. Sinceramente, me hubiera gustado que no se conoce.